Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 18. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estamos acá nuevamente con Cassandra. Hola a todos, muy buenos días. Y hoy conversaremos de un tema que nos han preguntado y es cómo se vinculan los drones con la teledetección. Pero antes, ya puedes descargar el PDF Guía para hacer mapas con drones. Vas a dronity.com/guía, te registras con tu email y descargas esta guía. Además, 2 veces por semana recibirás un email con casos de actualidad de cómo se están usando los drones alrededor del mundo. De esta forma, podrás obtener ideas para tu futuro negocio de drones. Por ejemplo, hace un par de semanas hablamos de una iniciativa en España para conocer la superficie agraria usando drones. Y lo que están haciendo es contratar a emprendedores y pequeñas empresas para que realicen estos mapas aéreos. Así que es una buena oportunidad. También hablamos de una nueva forma de combatir incendios forestales usando enjambres de drones. Aquí una ingeniera matemática de la Universidad de Génova junto a su equipo publicaron un paper de investigación con esta propuesta. Y la semana pasada vimos un ejemplo de cómo iniciar un negocio de mapas con drones, donde revisamos un caso donde 3 jóvenes se graduaron de la Universidad de Miami y comenzaron con su empresa. Ahí contamos cómo partieron y sobre su primer cliente. Y también hablamos de unos investigadores del Instituto Smithsonian que están estudiando los bosques tropicales en Panamá. Y para ello están haciendo mapas con drones. Lo que ellos quieren hacer es identificar los árboles que van muriendo. También publicaron un artículo de investigación. Así que suscríbanse para que reciban estos 2 emails por semana. Así que ahora comencemos con el tema de hoy. Lo primero sería, ¿qué es la teledetección? Hola Cecily y todos nuestros oyentes. Es una interesante pregunta la que nos hacen de cómo se vinculan los drones a la teledetección. Y para ello, para poder dar respuesta a esa pregunta, tenemos que partir con saber qué es la teledetección, como tú lo señalas. Bien, la teledetección la vamos a entender como una disciplina que involucra varias cosas. Lo primero, hay envuelto sensores, plataformas también que sostienen a estos sensores, ¿cierto? Que los llevan a bordo. Vamos a tener también objetos que son observados, en este caso la superficie terrestre. Vamos a tener también energía que interactúa con esos objetos terrestres. Por otro lado, vamos a tener sensores que captan esta energía que reflejan los objetos terrestres. Por otro lado, también vamos a tener procedimientos, metodologías que van a ayudar a la interpretación de la data que se está capturando por los sensores para traducirla a información. Por lo tanto, la teledetección es un conjunto de procedimientos, de hardware, de software que nos va a ayudar a comprender qué sucede, en este caso, con la superficie terrestre sin estar en contacto directo con ello. Es decir, que yo no estoy tocando el objeto, por ejemplo, con el sensor ni con alguna herramienta. Es decir, estoy alejada de la superficie y estoy captando información de ese objeto. Entonces, como diría la literatura, es obtener información de una superficie sin estar en contacto directo con ello, usando distintos tipos de sensores y de procedimientos y metodologías para hacer la traducción del fenómeno que estamos observando. Por lo tanto, la respuesta sería que la teledetección es una disciplina que permite estudiar la superficie terrestre sin intervenirla, o sea, estudiarla desde lejos. ¿Así sería? Así es, Cecil. Esa es la esencia de la teledetección. Entonces, ¿cómo entendemos la teledetección desde un punto de vista más simple, más cotidiano? Vamos a ver este ejemplo. Queremos ir a tomarnos un café, ¿ya? Y ese café va a estar acá en el patio, en alguna terraza.
Entonces nosotros no estamos tocando la taza, pero sabemos que la taza, por ejemplo, es de color amarillo. Y es una linda tarde y hay un lindo sol. Entonces, hay una energía que está interactuando con esa taza para que nosotros podamos verla, observarla de este color amarillo. Entonces, ¿qué podríamos ir desglosando de esto? Primero, hay un observador. En este caso sería cada uno de nosotros, en este caso yo, por ejemplo. Yo soy el observador y que tengo un sensor incorporado. ¿Y cuál es ese sensor? Serían mis ojos, ¿ya? Entonces, mis ojos interactúan con la energía que está entrando a mi cerebro y yo puedo observar esa taza de color amarilla. Entonces, hay un observador, hay un sensor y hay un objeto observado, en este caso la taza. Ya van 3 elementos: observador, sensor, objeto observado. Pero para que yo vea la taza de ese color amarillo, necesito que haya una fuente de iluminación. En este caso, la fuente de iluminación proviene del sol, de la energía que llega a la superficie terrestre y que hace que observemos los elementos de un color determinado. Entonces, ese sería el cuarto elemento: observador, sensor, objeto observado y fuente de iluminación. Si no hubiera luz, si estuviéramos a oscuras, yo no podría ver esa taza, no podría saber de qué color es. Por ende, en teledetección necesitamos tener esta fuente de iluminación, que puede ser o no el sol. Tenemos un objeto que observamos, en este caso la superficie terrestre, los bosques, los océanos, las cordilleras, los campos de cultivo. Tenemos un observador y tenemos un sensor. Ya vamos a ir desglosando cómo se traduciría eso desde el punto de vista ya más técnico de la teledetección. Quedémonos con el ejemplo que todo lo que observamos sin estar en contacto directo con ese objeto, sin tocar, es estrictamente teledetección también. O sensoramiento remoto, que también es esa otra denominación. Entonces, los elementos en este ejemplo serían: si yo estoy observando una taza de café, yo sería el observador, mis ojos serían los sensores, la taza sería el objeto, y el sol que está iluminando la taza sería el iluminador. Por lo tanto, son 4 elementos para poder hacer teledetección. Claro, Cecil, esos 4 elementos deben interactuar de alguna manera para poder traducir, en este caso a nivel de cerebro, ¿cierto? Es que esa taza tiene un color determinado y tiene una condición especial, como sería el café. Ok, si ahora no estamos al aire libre y por ejemplo estamos mirando una taza de café en la oficina y ahí no hay sol, hay una ampolleta. ¿En este caso la ampolleta sería el iluminador o necesitamos al sol necesariamente? Las fuentes de iluminación, Cecil, pueden ser variadas. La más natural es el sol, pero pueden haber fuentes de iluminación artificiales u otra forma de iluminar el objeto que yo estoy observando y que va a trabajar en longitudes de onda diferentes. Ya vamos a ir viendo qué son esto de las longitudes de onda, qué temas significa eso. Ok, sigamos. Ya que mencionaste el tema de distintas fuentes de iluminación, tenemos que hacer un alcance acá. Vamos a seguir con el ejemplo de nuestra fuente de iluminación, que es el sol. El sol emite energía que llega a la superficie terrestre y esa energía interactúa con los materiales con los cuales está en contacto. Imagínense una especie de rango muy grande, ¿ya? Este rango de energía vamos a tener longitudes de onda con alta energía, como los rayos gamma, y baja energía, como las ondas de radio. ¿Qué significa eso? Entonces, en esta gama, en este rango de energía que nos llega a la superficie terrestre, dentro de toda esa porción de energía, es como un abanico. Imagínense un abanico de posibilidades de energía, donde hay unos lugares del espectro donde hay mucha energía, como los rayos gamma. Hay una sección de ese abanico de energías que nos llegan a la superficie terrestre, una porción muy pequeña, que es el espectro visible, que es donde a nosotros como seres humanos se nos permite observar los objetos que están a nuestro alrededor. Y esa energía en ese rango pequeño que es el espectro visible es donde nosotros podemos combinar y observar, por así decirlo, los distintos colores, rojos, verdes,
azules. Y hay otras porciones de energía que no las podemos observar, por así decirlo, que vendrían a estar dadas por las ondas infrarrojo o las ondas de radio, pero que las podemos utilizar para poder capturar información de los objetos que estamos observando usando estas frecuencias. Veamos un ejemplo. Nuestro ojo observa en el espectro visible de luz, es decir, que observamos colores entre el azul y el rojo. Por lo tanto, nuestro alrededor lo vamos a poder observar con esos colores, el azul, el verde, el rojo, el amarillo, el matizado de esos colores, por así decirlo. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos observar cómo se comportan la vegetación, ¿ya?, a nivel celular, por ejemplo, no podríamos observarla a simple vista. Necesitamos usar un sensor en otra frecuencia que nos permita observar lo que sucede con esa planta a nivel celular. Y para ello usamos cámaras en el infrarrojo cercano, por ejemplo, ¿ya? Y esas cámaras nos van a permitir observar qué está pasando a nivel celular con las hojas. O también vamos a poder observar la energía emitida, por ejemplo, por calor, de la energía, por ejemplo, de los volcanes. La lava, ver el calor, que eso ya utilizamos el infrarrojo térmico. Es decir, que de este abanico de energía que llega a la superficie terrestre, dependiendo de dónde se encuentre la longitud de onda, yo voy a poder usar un tipo de sensor para obtener información del objeto que estoy mirando. Si utilizo sensores que ven en el espectro visible, es decir, que usan longitudes de onda entre el azul, el verde y el rojo, voy a poder observar objetos tal cual yo lo miro con mi ojo. Y en este caso, por ejemplo, las cámaras de los celulares o las cámaras que se denominan RGB captan información en esas longitudes de onda del espectro visible. Entonces, mi cámara de celular capta energía del espectro de luz visible. Pero si yo quisiera calcular un índice de vegetación, un NDVI, que utiliza, por un lado, una banda rojo, ya en el espectro visible, pero necesito una banda o una longitud de onda en el infrarrojo cercano, necesito tener ahora una información capturada con un sensor que me permita observar datos en el infrarrojo cercano, que no es una longitud de onda que nosotros veamos. O sea que de toda la energía que llega del Sol, hay una parte muy pequeña que nosotros podemos ver, que es lo que se llama luz visible. Así es, Cecil. Y la gran mayoría de la energía que llega no la podemos ver. Y ahí está el ejemplo del infrarrojo, que nosotros no podemos ver infrarrojo. También podría estar la parte del espectro que es termográfica. Entonces, nuestros ojos están preparados para ver luz visible, pero si tuviéramos ojos capaces de ver el infrarrojo, podríamos ver otro tipo de información. O si tuviéramos ojos termográficos, podríamos ver la temperatura de las personas o de lo que nos rodea. Exactamente, Cecil. Si tuviéramos esa capacidad en nuestros ojos, podríamos observar de esa manera. O los rayos X y poder observar, por ejemplo, las moléculas, los huesos de las personas. Bien, entonces, como les decía, necesitamos esta energía que viene del Sol y que dentro de este gran rango, de este abanico de energía que tenemos, una porción pequeña es la que nos permite observar nuestro alrededor. Y esto es posible porque la mayor cantidad de energía que llega a nuestra superficie terrestre está dada en ese rango de frecuencias del espectro visible. Es la mayor cantidad que llega de energía solar a nuestra superficie se da en ese espectro, en ese rango de energía. Por eso nosotros podemos observar en esa longitud de onda. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la teledetección? Es ampliar el conocimiento del objeto observado. Es conocer las propiedades de ese objeto. Por ejemplo, podemos conocer, utilizando sensores aerotransportados, por ejemplo, la cobertura vegetal, la cobertura de árboles del bosque tropical o del bosque esclerófilo acá en la zona central de Chile. Podemos conocer dónde se localiza,
cuál es su estado de salud, aplicando, por ejemplo, índices de vegetación. Podemos conocer cuáles son las variaciones de la cobertura de nieve en la cordillera de los Andes. Entonces, la teledetección nos va a permitir capturar datos de esta cobertura para posteriormente nosotros procesar esos datos y obtener una información para la toma de decisión. Entonces, sabemos que la teledetección nos va a permitir capturar información de un objeto de la superficie terrestre sin estar en contacto directo con ella. Y vimos un ejemplo donde teníamos un observador, un sensor, un objeto observado y una fuente de iluminación. Veamos la primera parte, el observador, es decir, donde yo tengo mi sensor. En este caso, en el ejemplo, hablábamos del ojo. ¿Dónde está ubicado el ojo, cierto? En el cuerpo humano, en la cabeza, pero veámoslo ahora desde el punto de vista de la teledetección. El observador va a estar vinculado a dos elementos, la plataforma y el sensor. Veamos primero qué es la plataforma. La plataforma es aquel hardware que va a permitir contener, soportar, ¿cierto?, internamente al sensor, donde va a tener información electrónica, va a tener software que va a permitir que se controle esta plataforma. Y entre estas plataformas tenemos satélites, aviones y drones. Satélites que orbitan la Tierra para capturar información de la vegetación, satélites que permiten obtener información climática, satélites que permiten obtener información de los océanos. Entonces, tenemos un conjunto de hardware orbitando nuestra atmósfera, nuestra Tierra, que está capturando información. Estos satélites tienen un camino, por así decirlo, que recorren cada cierto tiempo, cada cierta frecuencia de tiempo, y que van capturando imágenes, grandes imágenes de la superficie terrestre. Tenemos aviones que también sostienen sensores aerotransportados que, dependiendo de los planes de vuelo, pueden capturar información para fotogrametría, por ejemplo. Y también tenemos los drones, que también pueden incorporar sensores en el espectro visible, en el infrarrojo cercano o en el infrarrojo térmico. Entonces, la plataforma es aquel elemento que va a permitir que el sensor esté contenido en él para poder adquirir la data de la superficie que estoy observando. O sea que tendríamos 3 tipos de plataforma: satélites, aviones y drones. Y se le llama plataforma porque en cada una de ellas podemos poner sensores. Podemos poner un sensor o una cámara en el satélite, en el avión o en el dron. Una consulta sería: ¿puede haber otros tipos de plataforma? Por ejemplo, si yo tengo una cámara infrarroja y capturo imágenes desde tierra, la tomo en mi mano y saco fotos. En ese caso, ¿yo sería la plataforma y la cámara infrarroja sería el sensor? Por supuesto, Cecil, estas plataformas que estamos mencionando corresponden a plataformas aéreas, pero también pueden haber plataformas terrestres, que en este caso que el observador seas tú, que tu mano sea la plataforma, por así decirlo, que sostiene este sensor térmico que te va a permitir capturar información de lo que tú quieras abordar. Entonces, las plataformas pueden estar en el aire o en tierra, por así decirlo. De hecho, en una consulta médica también hay plataformas de observación. Cuando tú te vas a hacer un escáner, por ejemplo, te someten a este procedimiento donde la máquina no está en contacto contigo, pero está adquiriendo imágenes de tu cuerpo en observación. Y eso también es teledetección. En el ejemplo de la taza de café, nosotros seríamos la plataforma y los ojos serían el sensor. Claro, así tal cual él sería Cecil. Entonces es importante ir dándose cuenta que, en este caso, los drones son una plataforma que sostiene al sensor o que transporta al sensor. Y esto es parte fundamental del proceso de teledetección, porque sin plataforma, ¿dónde colocaríamos nuestros sensores? O sea que los drones serían una de las muchas formas de poder hacer teledetección. Tal cual. ¿Cómo vinculamos los drones con teledetección? Es que el dron, el hardware, ya vamos a pensar en estos drones ya sean de ala fija, multirotores o VTOL, son plataformas
que van a sostener nuestros sensores que van a hacer posteriormente el trabajo. Entonces es necesario que estas plataformas, tal como lo hemos estado conversando, necesiten una planificación de cómo van a capturar, cómo deben moverse, a qué altura deben desplazarse, a qué velocidad deben desplazarse, para poder que nuestro sensor posteriormente capture la data. Ok, bien, está interesante este tema y supongo que vamos a seguir conversando en el siguiente episodio porque hay muchas cosas más para profundizar. Por supuesto, Cecil, esto es una parte. La primera es como una pequeña parte de la puerta de lo que es la teledetección, donde vimos que hay un observador, donde hay un sensor que nos permite observar, capturar datos, hay un objeto observado y hay una fuente de iluminación. Entonces, esta primera parte hablamos de la plataforma del observador, es decir, estas plataformas que podrían ser satélites, aviones o drones, que van a llevar nuestros sensores. Y esto es lo que vamos a seguir conversando de los sensores en el próximo episodio. Unas consultas finales. Al comienzo hablábamos de un ejemplo de observar una taza de café y después dijimos que la teledetección servía para estudiar la superficie terrestre. Pero una taza de café no es superficie terrestre. ¿Cómo sería en ese caso? A ver si entendí, Ceci, la pregunta. Bien, la teledetección, si bien la taza es un objeto, la teledetección permite capturar datos de la superficie terrestre que tienen objetos en su superficie, casas, industrias o cualquier cosa que se encuentre sobre ella. Por lo tanto, ya sea que estamos observando un objeto muy pequeño, como en este caso la taza, o que estemos observando grandes superficies con grandes plantaciones, por ejemplo, forestales, aún así, si estamos capturando de forma remota, es decir, sin estar en contacto con ello, estamos haciendo teledetección. Ok, ahora podríamos decir que nosotros, desde que despertamos y abrimos nuestros ojos hasta que nos acostamos y los cerramos, ¿estamos haciendo teledetección? O sea, ¿nosotros hacemos teledetección durante el día mientras estamos observando cosas? Claro, porque nuestros ojos están observando nuestro alrededor, nuestro cerebro está procesando esa información, esa energía, y la está traduciendo a imágenes que posteriormente procesamos para tomar decisiones día a día. Tal cual hacemos eso diariamente, es lo que hacemos con estos otros tipos de plataformas y sensores para capturar información de nuestro planeta. Lo último es un comentario que la gran ventaja que le veo a esto de la teledetección es poder observar en otras frecuencias de luz que no podemos ver, ya que ahí podemos obtener otro tipo de información que es invisible a nuestros ojos. Eso me gusta de la teledetección. Somos dos, Cecil. También me gusta poder obtener información en otras frecuencias que nos permitan conocer en profundidad otros detalles de lo que estamos mirando. Bien, con esto vamos terminando el episodio de hoy. Vamos a seguir conversando de lo que es teledetección y los sensores y cómo se vinculan con las plataformas. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Si quieres que hablemos de algún tema que te interese, cuéntanos en dronity.com/contactar. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Nos vemos hasta la próxima semana.